si la prensa debe ser partidista. Y aquí hay que hacer una reseña a vuelo de pájaro de lo que ha sido la historia del periodismo colombiano. El periodismo colombiano, especialmente en los periódicos, nace como la necesidad de unos partidos políticos de tener un medio de comunicación o de unas familias que han detentado el poder que necesitaron o creyeron que ese poder se podía mantener siendo los dueños de los medios de comunicación. Si nos miramos, todos los periódicos colombianos tienen un origen político, en un partido político o en una familia que ha ostentado el poder político. Hay un cambio y una ruptura con ese pasado político de los medios de comunicación hacia unos medios corporativos. La propiedad de los medios empieza a dejar de ser de los políticos para convertirse en parte de grupos y conglomerados económicos. Con un ejemplo claro, la creación de la televisión privada en Colombia. Hasta ese momento, la televisión colombiana era una televisión sui generis, porque en unos canales públicos se asignaban unos espacios para que fueran producidos y comercializados por empresas privadas. Particularmente en el manejo de la información y de la opinión, se asignaban los horarios y los noticieros de televisión de acuerdo con las castas y las casas políticas. En un momento hubo en Colombia 14 noticieros. Esos 14 noticieros, cada uno de ellos tenía claramente establecido quién era su fundador, quién era su dueño y cuáles eran las políticas o las ideas políticas que defendía. A partir de la creación de los canales privados, que coincide su propiedad con los dueños de la radio grande, de la radio poderosa en Colombia, Caracol y RCN, empieza a cambiar la manera como los propietarios de los medios ven el ejercicio de la información y de la formación de opinión. De hecho, la opinión desapareció de la televisión colombiana. La opinión en la televisión colombiana está relegada a la medianoche cuando ya no hay televidentes. Los fines de semana no se hace opinión seria. Y cuando se trata de hacer al primer golpe al establecimiento, simplemente mandan al personaje de vacaciones. La propiedad pasó a los conglomerados económicos y para los conglomerados económicos lo que prima es la permanencia en el tiempo, independientemente de quién ejerza el poder. Eso redujo sustancialmente la democracia. De tener 14 noticieros pasamos a tener 2 o 4, 2 que son igualitos, que tienen los mismos esquemas, titulan muy parecido y cubren exactamente las mismas noticias desde los mismos puntos de vista, y 2 que tratan de hacer las cosas de otra manera, pero no tienen la sintonía y el poder suficiente para hacer unos cubrimientos decentes. Así las cosas, ¿debe ser o no el periodismo, la prensa partidista? Yo creo que sí. Yo creo que es más honesto el periodista que informa desde un punto de vista claro y desaparecen las posturas personales y empezamos a ver las posturas corporativas que no se comprometen políticamente y que defienden soterradamente intereses específicos, los productores de azúcar, los bancos, etcétera, etcétera. Así que más que tener amplia democracia, no tenemos hoy una democracia informativa, salvo lo que está ocurriendo en las redes sociales e Internet, porque gracias a Dios hay Internet. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Y aquí ato con lo que dijo Julio César, frente al conflicto, no podemos ser independientes. En eso tiene razón. Yo comparto totalmente lo que dijo Julio César. No se puede ser independiente, no se puede ser imparcial y no se puede ser neutral. Pero hay que decirlo y hay que explicarlo y decir mi postura es esta. No tratar de hacer una independencia o un periodismo vergonzante que defiende posturas pero no se atreve a asumirlo claramente. Me parece que no es fácil en un país en guerra como este
ser neutral. Me parece que hay que tomar una postura. El problema es cuál postura asumir cuando vemos que lo que supuestamente llamamos democracia deja muchas dudas de si vale la pena defenderla o no. Y no hay tal. Se sumó el fastidio que teníamos todos por las FARC en un momento, se sumó